Pues aquí estamos, como les prometimos, a conversación. Ramón Tejeda Rico con ustedes y Gilberto Reynoso, el ingeniero Gilberto Reynoso, asesor en materia hidráulica del presidente de la República. Un gran conocedor de estos temas. Y bueno, Gilberto, hagamos una calada y una parada en este tema del agua, a propósito de que se ha declarado como el cuatrienio del agua. El presidente ha declarado este cuatrienio, sus 4 años de gobierno, como el cuatrienio del agua. ¿Cómo interpretar eso, no? Tú que eres un ingeniero hidráulico, una persona que su materia es el agua y todo lo que tiene que ver con el agua. Explícanos para comenzar, ¿no?, esta conversación. Bueno, Ramón, primero agradecerle la invitación a tu programa, que tú sabes siempre dispuesto a intervenir. Gracias. El presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, ha interiorizado la situación del agua en República Dominicana. Y producto de ese conocimiento y de esa sensibilidad sobre la importancia que tenemos en cuanto a disponer de agua en cantidad y calidad en todo el territorio dominicano, preocupado por esas limitaciones que tenemos y esas amenazas que tienen nuestros recursos hídricos a nivel nacional, el presidente tomó una decisión y dijo: estos 4 años vamos a hacer lo que sea necesario para que el agua en su diferente vertiente no sea un factor de limitación para el desarrollo económico y social del país. En ese sentido, se están preparando la base, y la base principal fue que creó la Mesa del Agua, donde todas las instituciones que tienen que ver con el agua, salud, medio ambiente, agricultura, INAPA, la CAS, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, convergen en esa mesa. Y ahora se está en ese proceso de definir las acciones a implementar durante estos 4 años. Es decir, esa sensibilidad de nuestro presidente le ha permitido definir e interiorizar sobre las soluciones posibles que hay que enfrentar para que el agua sea un factor de desarrollo económico y social del país y no sea una amenaza para los dominicanos en sentido general. Estamos hablando de un recurso estratégico, porque el agua es más importante que el petróleo. Por más que usted quiera, se puede vivir sin petróleo, pero no sin agua. Pero sin agua no. El agua es el tesoro de la humanidad. Es el tesoro de la humanidad. Entonces estamos hablando de un recurso estratégico, es lo primero. Si vamos a hablar de planes de desarrollo hay que hablar de agua, eso tú lo sabes. Así es. Entonces, ¿cuáles son las medidas que tú entiendes que son fundamentales en estos 4 años para que de verdad podamos llegar a decir este fue, allá dentro de 4 años, este sí de verdad que fue el cuatrienio del agua? Sí, hay unas amenazas sobre los recursos hídricos y esas amenazas hay que combatirlas para evitar que afecten de manera significativa más de lo que ya tenemos afectado los recursos hídricos nacionales. ¿Cuál de esas amenazas es la principal? Constituye el elemento que hay que combatirla de frente. La alteración de la calidad del agua, la degradación de la calidad del agua, de los ríos, de los acuíferos, del agua subterránea y de los litorales costeros de todo el país. Porque cuando la calidad del agua se altera, por ejemplo, en una cuenca determinada y luego se mueve por los ríos y llega a los litorales, entonces estamos afectando el agua en los ríos propiamente dicho, el agua que se infiltra dentro del suelo y donde termina finalmente la bahía de Samaná, en el caso del río Yuna,
la bahía de Manzanillo, en el caso del río Yaque del Norte, o la bahía de Neiva, en el caso del río Yaque del Sur, o aquí en el Osama, las descargas del Osama en el Mar Caribe. Entonces, esa es la primera amenaza que se va a enfrentar dentro del cuatrienio del agua. La segunda es... Primero dijimos degradación. La degradación de la calidad. De la calidad del agua. La calidad. O sea, ese es un problema que tenemos. Ese es un problema. ¿Y sabe resolver. por qué es el problema, Ramón? Porque los dominicanos, tenemos que aceptarlo así como una realidad, entendemos, hemos creído hasta ahora que los ríos dominicanos son como los vertederos. Tenemos una cultura de que depositar en el río para que el río se lo lleve. Ese es el concepto que tenemos. El río se lo lleva todo y ahí depositamos todo. Claro. Lo contaminamos, pero no es así. Pues los ríos son sensibles como los niños o como los ancianos. Son entes vivientes. Son entes vivientes. Cuando tú depositas lo que no debe depositar en un río, está alterando la calidad. Entonces hemos alterado la calidad de las aguas del río Yuna, del Yaque del Norte, del Iguamo, del Osama, del Isabela, de todos los ríos de República Dominicana. Entonces, esa es la primera amenaza que hay que enfrentar y que el presidente está muy sensible frente a esa situación. Es increíble, Gilberto, a mí me da ganas hasta de llorar cuando yo veo a todos estos motoristas y patanistas y cosas lavando su vehículo en el lecho de un río. Pero el caso más típico que uno observa, en un parador cualquiera de la carretera Duarte o de la Mella o de la Sánchez, la gente se para a comprar sus alimentos, se monta en el autobús con los desperdicios que quedan hasta que llega a un cruce de esa carretera con el río para tirarlo ahí. Al río. Al claro. río. No se preocupa de decir, no, lo voy a poner en el zafacón, sino que el río para los dominicanos casi en sentido... El río se lo lleva el río se lo lleva todo. Pero es para el mar que lo lleva. Pero el mar que lo lleva. O para el propio cauce del río, claro. Por ahí lo va a depositar. Sí. La otra amenaza que tenemos es lo que pasa en la cuenca alta de los ríos. Si degradamos, si alteramos la parte alta de una cuenca, por ejemplo, la cuenca del Yaque del Norte, cualquiera de los ríos, el Yuna, el Osama, el Nizao, estamos actuando contra el ciclo hidrológico del agua. Estamos alterando el ciclo hidrológico del agua. ¿Cómo lo alteramos? Cuando se corta la vegetación para convertirla, por ejemplo, en carbón. Bueno, la vegetación tiene un papel que mejora la regulación, la distribución del agua de una lluvia determinada. Cuando hay vegetación en una cuenca alta, se produce una lluvia y en lugar de que el agua se mueva sobre la superficie del terreno, la vegetación contribuye a que se infiltre. Y esa agua que se infiltra es la que llega a los ríos posteriormente, que se toma un tiempo. Entonces, cuando alteramos eso, para convertir los árboles en carbón, estamos actuando contra el ciclo hidrológico y estamos actuando sobre la cantidad y la calidad del agua que se da en una cuenca. Entonces, ese es el otro elemento, la otra amenaza que tenemos que hacerle frente de manera definitiva. Y el presidente, en las últimas visitas sorpresas que ha dado a la cuenca del río San Juan, en Sabaneta, o del río Nizao, o del Yaque del Norte, o del Yaque del Sur, está muy consciente de que hay que intervenir, hay que mejorar, hay que devolverle a las cuencas altas su cobertura para que el agua de lluvia y la vegetación cumpla su papel. Esa es la segunda amenaza. Óigalo bien, primera amenaza, degradación de la calidad de las aguas, que las estamos contaminando todos los ríos y por consecuencia estamos contaminando nuestros mares, nuestras costas, nuestro litoral. Segunda gran amenaza, la deforestación, que altera el ciclo del agua, el ciclo hidrológico. Altera el ciclo y ahí altera también la calidad. Exacto. Porque producto de la erosión, el agua que llega a los ríos está cargada de sedimentos. De sedimentos.
Entonces que esos son sedimentos arrastrados de las cuencas altas. a la cuenca baja y se depositan en la presa, pero depositan agua y sedimento en las presas. Entonces estamos alterando todo. El tercer elemento de amenaza lo constituye la variabilidad climática. Y eso que estamos viviendo hoy en toda la costa atlántica de República Dominicana, Puerto Plata, Payá, María Trinidad Sánchez y Samaná, es producto de esa variabilidad que se viene produciendo desde hace un tiempo sobre el cambio climático. Nosotros tenemos que estar conscientes que República Dominicana o la isla Hispaniola, la parte de República Dominicana y la de Haití, somos un territorio pequeño que prácticamente flotamos entre dos masas de agua. Al norte, el Atlántico, al sur, el Mar Caribe. Lo que se dé en estas dos masas de agua, que es el insumo básico del ciclo hidrológico, que tenemos que entenderlo así, lo que se da en esas dos masas de agua repercute casi de manera directa en el territorio nacional. El ciclo hidrológico tiene, comparándolo con un carro, dos motores, que es la radiación solar y es la fuerza de gravedad. La radiación solar hace que se evapore el agua del mar, y esa evaporación, esa agua en estado de gas, sube y es la que se deposita en la atmósfera, constituye la nube, y luego que está ahí en ese reservorio que son las nubes, viene la fuerza de gravedad y hace que llueva sobre el territorio. Entonces ahí tenemos que ha habido un notable cambio, una variabilidad en el ciclo hidrológico, producto de esa dinámica del clima. Y ahora tenemos que en meses que no llovía en el territorio dominicano, llueve, y en meses que llovía, hace seca. Sí. Para los dominicanos era muy común. Se han alterado los patrones. Se han alterado los patrones de dónde llueve y en qué tiempo llueve. Yo recuerdo que era muy común el agua de mayo. Sí. Todo el mundo esperaba el agua de mayo. El embuchado. El embuchado. Todo el mundo hay que para desembucharse. O los vanilejos esperaban las aguas de mayo para que el mango vanilejo madurara y se pusiera más dulce. Sí. Pero ahora se nos pasan los mayos y no llueve. En lugar de mayo, fíjate dónde viene a llover, a final de año, sí. En noviembre, diciembre. Estamos en diciembre, que generalmente diciembre es una etapa no de lluvia como la que tenemos ahora. Tenemos etapas de lluvia que eran mayo, un periodo lluvioso, y luego venía la temporada de huracanes, finalmente septiembre y octubre. Pero ya diciembre entrábamos en el estiaje, lo que conocemos como estiaje, que es como falta de agua. Sí, sí. Pero ahora se han alterado todos los ciclos. Y tenemos, donde no teníamos, tenemos ahora. Y donde teníamos, no tenemos. Entonces, esa es la tercera amenaza que tenemos, y tenemos que aprender a convivir con esa variabilidad del ciclo hidrológico. La sequía, por ejemplo, que es una de las consecuencias de esa variabilidad del ciclo. La sequía son eventos meteorológicos que no es una desgracia que podemos evitar. Es una situación que tenemos que aprender a gestionar, porque vamos a tener sequías recurrentes año tras año, con periodos como tuvimos en el 2014, sí. 2015 y parte de este año, del 2016. Sí. Más de 2 años de sequía. 2 años y medio, una sequía que se nos prolongó. Y así lo vamos a tener, son periodos recurrentes, y tenemos entonces que aprender a convivir con la sequía, a gestionar la sequía, como tenemos que aprender a gestionar los excesos de lluvia. Esto que nos está ocurriendo hoy en Puerto Plata, en parte del Cibao Central, tenemos que aprender, y los dominicanos tenemos que saber que tenemos un territorio que el 60% es de montaña, y que la lluvia en la montaña bajan con gran velocidad si tenemos las montañas descubiertas, desprotegidas de la vegetación. Y que tenemos que aprender que los ríos que hoy están secos, mañana pueden tener agua,
y que tenemos que respetar esos espacios naturales que son los ríos. No podemos construir dentro de un cauce o a la orilla de un cauce, porque estamos exponiendo nuestra propia vida y lo de la familia, como está ocurriendo, ¿no? Esa invasión, vamos a llamar invasión, de los espacios naturales, se traducen en tragedia, y eso tenemos que evitarla. Entonces, ahí tenemos la tercera amenaza que tenemos sobre los recursos hídricos, la variabilidad, la alteración de la cantidad en el espacio y en el tiempo. Tenemos tres amenazas. Cambio climático. Producto del cambio climático. La cuarta amenaza es la baja eficiencia con que utilizamos recursos. Un ejemplo para ilustrar, República Dominicana es de los países donde la gente tiene libertad de accesar al agua. Accesar a un costo prácticamente inexistente, ¿no? Podríamos decir. Un agricultor paga una tarifa de agua y accesa al canal de riego cada vez que él quiere, con la cantidad que quiera en el momento que quiera. Entonces, producto de eso, de ese bajo costo, generalmente se desperdicia gran cantidad de agua. Pero eso sucede también para el consumo humano. El consumo humano, lo mismo. En la casa nuestra, se va al baño una gente y abre la llave, se pone a cantar dentro del baño mientras el grifo de la llave abierta. Pero nos ponemos a lavar los carros con una manguera abierta y dejamos la manguera así. Tú debes sufrir mucho, Gilberto. Uno sufre, yo sufro cuando yo veo esa situación. O una gente regando un jardín con agua potable. Sí. La ciudad de Santo Domingo, que se ha hecho un gran esfuerzo, y ahí hay un dominicano preocupado por la situación del agua del Gran Santo Domingo, que es el arquitecto Alejandro Montaz, director de la Corporación de Agueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, un preocupado porque Santo Domingo tenga agua en cantidad y en calidad. Y entonces uno ve ese desperdicio que hacemos de este vital recurso. Y estos lavaderos de carro. Lavaderos de carro, gente mojando jardines, llaves abiertas, que no puede ser. Y ahí tenemos entonces la cuarta amenaza sobre los recursos hídricos de República Dominicana. Y la quinta amenaza, la ineficiencia con que manejamos el recurso. Es la cuarta amenaza. Es la cuarta amenaza. Y la quinta amenaza es básicamente una combinación de la baja eficiencia de uso de recursos, la degradación de la calidad y el irrespeto que tenemos a todos los espacios naturales. Entonces tenemos que pensar, mira Ramón, la naturaleza es sabia. La naturaleza le da al hombre ni de más ni de menos. La naturaleza es equilibrada y le pone al hombre lo que el hombre necesita. Ahora el hombre, con su actuación, es que altera estos ciclos. Eso es lo que hemos hecho del agua. Alteramos los ciclos hidrológicos del país y ahora pagamos la consecuencia. Entonces, ¿qué pasa ahora? Que la quinta amenaza se nos da como una combinación de esos factores anteriores. Y en eso estriba, básicamente, ahí se resumen las actuaciones que nos planteamos, que se plantea el presidente de la República al declarar el 2016-2020 como cuatrienio del agua, para enfrentar estas 5 amenazas que se ciernen sobre los recursos hídricos de República Dominicana. Tú acabas de publicar un trabajo formidable, contraste de la disponibilidad y demanda de agua por provincia. Señores, esto está por provincia. Contraste entre la demanda y la disponibilidad del agua por provincia. En un libro en el que tú analizas, ¿no?, provincia por provincia, qué es lo que tenemos. ¿Cuál es la situación, ya no por provincia, porque sería muy prolijo, tomaría mucho tiempo, pero regiones, sí podemos ver regiones.
Sí, región norte, región sur, región este. ¿Cuál es la situación en cuanto a disponibilidad y demanda? Que es lo que trata tu libro aquí, ¿no? El libro recoge una información detallada en el territorio. Hay una gran sensibilidad entre el agua y el territorio. Y esta sensibilidad viene de lo siguiente. Cuando llueve en una cuenca de un río, que es el espacio físico donde se recoge la precipitación y sale todo el agua por un río, la población que está en la parte alta, si toma el agua limpia, pero se la devuelve a la parte baja sucia, generando problemas de tipo sociales, protestas que duran mucho tiempo, porque no pensamos en el que está abajo. Claro. Un ejemplo, por ejemplo, es el caso del Yaque del Norte. La provincia de Santiago toma arriba el agua del Yaque del Norte, pero no piensa que la provincia de Montecristi está abajo. Y si toma el agua limpia en Santiago, en el Yaque del Norte, debe hacer un esfuerzo para devolvérsela limpia A Montecristi. a Montecristi, que tiene el mismo derecho de tener agua limpia que lo tienen los de Santiago, o en el Yuna, en cualquier río dominicano. Entonces, el libro recoge eso, la información provincia por provincia para que el ciudadano común, corriente, las autoridades y todo el mundo conozca la realidad, cuánto es el agua que tiene cada provincia y cuánto es su calidad y cómo debe utilizarla. Hemos analizado, por ejemplo, la provincia por regiones. La región más donde la situación es más crítica es la del Yaque del Sur, que la integran la provincia de Azua, San Juan de la Maguana, Elías Piñas, Barahona, Bauruco, Independencia y Pedernales. Esta es la región donde hay un déficit mucho más marcado de agua. Es decir, la demanda de agua en la región, en estas 6 provincias de esta región, la demanda es superior a la disponibilidad. La demanda para el consumo humano, para la agricultura, para fines ecológicos de que haya agua circulando por los ríos, para el consumo de animales o de uso turístico, la demanda es mucho más que el agua que hoy tiene el río Yaque del Sur, el río San Juan o el río Altibonito, cualquier río de esa región. Y ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Azua, el caso de San Juan de la Maguana, de Bauruco y de Pedernales, que ya demandan más del 100% del agua que disponen. ¿Sí? Wow. El balance entre lo que hay y lo que demanda es un balance negativo. ¿Y hay solución para esa situación? Hay solución porque este balance negativo esconde algunos elementos, que era de las amenazas que hablábamos. La baja eficiencia del uso de recursos. Tenemos que aprender a manejar la demanda de agua, gestionar la demanda de agua. En agricultura, la gente te abre un canal o el agua circula a las 24 horas sin estarse utilizando. Entonces, estamos incrementando una demanda como ficticia en la realidad. Tenemos que ajustar a través de los mecanismos que sea necesario, de la técnica de riego, por ejemplo, o de operación de los canales o de la misma presa, de manera que la cantidad de agua que se entrega para uso agrícola sea lo que se utiliza, pero no de cada 100 litros botar 80 y utilizar 20, porque eso entonces altera. Hay gente que abre los canales de noche. No, déjalo ahí abierto, que mañana yo vengo. Uno se va a cualquier hora de la noche, ve un canal circulando en Azua, en San Juan, en cualquiera de las provincias donde hay un gran desarrollo agrícola. Entonces ahí alteramos ese balance, ¿no? Es decir, que podemos actuar para mejorar esa situación. La segunda región donde la relación entre disponibilidad y demanda, ese equilibrio se ha roto, es la del Yaque del Norte. La del Yaque del Norte está compuesta por la provincia de Santiago, Valverde Mao, Montecristi, Dajabón y Santiago Rodríguez. En el caso de Montecristi y de Valverde Mao, ya también han superado, la demanda es mucho mayor que la disponibilidad. Entonces, pero también interviene el elemento
eficiencia, que debemos mejorar sustancialmente la eficiencia. Tenemos otras regiones que es diferente la situación. Por ejemplo, la región este, conocida como este, que comienza en San Pedro de Macorís, Atomayor, La Romana, La Altagracia y Ceibo. Ahí se da lo que conocemos como sequía financiera. ¿Cuál es la sequía financiera? Hay bastante agua en los ríos de la región este, pero no hay obra de almacenamiento. No hay presas. No hay presas. Entonces llueve hoy y ya mañana no hay agua, porque el agua, si tú no la almacenas, termina yéndose al mar. Entonces, a pesar de que hay agua suficiente en los ríos, pero la falta de infraestructura de almacenamiento, entonces hace que la región tenga periodos recurrentes de sequía. Y ahí hay un conjunto de presas que ha sido estudiada y diseñada sobre el río Chabón, sobre el río Soco, sobre el Iguamo, y parte de ellas están ahora analizándose para ver cuáles son las imprescindibles para garantizar, por ejemplo, el suministro de agua potable a la región, y donde están los enclaves turísticos mayores de República Dominicana, y hay que garantizarle agua potable tanto a las ciudades como a estos polos turísticos de la región. Por suerte, esa región es la de mayor disponibilidad de agua subterránea. El llano que conocemos como el llano costero del Caribe tiene bastante agua subterránea, pero tiene una gran amenaza. Con la alteración del ciclo hidrológico y con la cantidad de agua, hace que el mar Caribe, en los periodos de pleamar, suba de nivel, y cuando sube de nivel hay una penetración de los frentes de agua salada, la cuña salina, tierra adentro. Entonces el agua fresca se ve amenazada por la presencia de agua salada, y eso tenemos que ponerle atención. Eso está muy relacionado con los cambios climáticos, con la variación, con la variabilidad de los cambios climáticos. Otra región que es casi un poco parecida a la este es la conocida como Atlántica, que comienza en Puerto Plata, parte de Espaillá, María Trinidad Sánchez y Samaná. Esa región tampoco tiene obra de almacenamiento, no tenemos presa. Por ejemplo, la lluvia que se ha dado en estos últimos días en la Puerto Plata, dentro de 2 o 3 semanas la tenemos toda en el mar. Sí. Y no tenemos oportunidad de aprovecharla por la falta de obra de almacenamiento y de regulación. Entonces, ahí también se plantea como una solución, regulación, obra de almacenamiento. Y tenemos la región conocida como Osama-Nizao, que es donde está enclavada el Gran Santo Domingo, donde está incluida la provincia de Monteplata, San Cristóbal, Peravia y San José de Ocoa. Esta es la región donde tiene la mayor demanda para consumo por la gran concentración de población que tiene Gran Santo Domingo y San Cristóbal. Entonces ahí hay que garantizar agua para este Gran Santo Domingo. Hay un gran esfuerzo en estos momentos. La ciudad está abastecida, pero hay que buscar una fuente confiable y estable en el tiempo para los próximos 40 o 50 años. Y hay fuentes potenciales, como es el caso del río Jaina. También se ha hablado de posibilidad de traer agua desde el río Yuna, en el Alto Yuna, para garantizar agua al Gran Santo Domingo. En estos momentos esta región no tiene los graves problemas que tienen el Yaque del Norte o el Yaque del Sur, pero pensando en la proyección hacia 2025, que estamos apenas casi a 9 años del 2025, claro, ya la demanda para consumo humano va a crecer bastante y hay que garantizarle agua a esta población que andamos ya alrededor de los 3 millones de habitantes. Sí, no más. O más. Vamos rumbo a los 4 millones.
Se nos agotó el tiempo, dice el señor que lleva el tiempo ahí, Gilberto, y sí, nos queda el rabo por desollar, como dice la gente. Así, en 1 minuto, 2 minutos, ¿cómo tú resumes lo que debe ocurrir en este cuatrienio del agua, que lo ha declarado el presidente Danilo Medina? Lo que debe ocurrir en estos 4 años. Lo fundamental para nosotros garantizar que esas amenazas pues se reduzcan. Tienes 2 minutos, ¿verdad que sí? Le vamos a dar 2 minutos a Gilberto. Bueno, lo primero es que este esfuerzo hablamos de políticas. De política debe traducirse en acciones para mejorar la calidad del recurso, para evitar que el agua, parar la degradación de recursos y el agua que hoy está contaminada mejore su calidad y que las poblaciones de todo el territorio nacional tengan acceso a agua de mejor calidad. Y eso se logra de entrada entre los planes a ejecutar con obras, por ejemplo, de los alcantarillados sanitarios, de recolección de las aguas residuales y el tratamiento. Es una acción que está muy definida como políticas, sí, como política pública dentro del cuatrienio. Lo segundo es aumentar la disponibilidad. ¿Cómo se aumenta? Yo no puedo hacer que llueva más, ni que llueva menos, pero sí puedo hacer que el agua que llueve, en lugar de que sea un elemento de daños, sea un elemento de progreso, eso a través de aumentar la disponibilidad. No solamente con presas grandes, sino con almacenamiento más pequeño, con lo que llamamos lagunas, reservorios, pequeñas presas en todo el territorio nacional, que es otra de las acciones que están contempladas dentro de las actividades o de las actuaciones dentro del cuatrienio del agua. Y el tercer elemento que es vital para todos los dominicanos y mejorar el entendimiento y la cultura del agua por la conservación de recursos. Los dominicanos tenemos que entender que estamos en este planeta gracias al agua y que seguimos en él gracias al agua, que no hay ningún proceso biológico que se da en el ser humano sin la presencia de agua. Tenemos que entender que para respirar necesitamos agua en los pulmones, que para digerir nuestros alimentos tenemos que tener agua, si no los alimentos no bajan por la garganta. Para llorar necesitamos lágrimas y las lágrimas son agua, entonces necesitamos que los dominicanos... Y hasta para reírnos, para reírnos, la risa a veces que traen lágrimas, que son las mejores, necesitamos agua. El agua es, en otras palabras, el agua es vida, el agua es la vida de todo. Y los dominicanos tenemos un vínculo por el espacio pequeño que tenemos y por esa situación geográfica del país. Dependemos, cualquier actividad nuestra depende directamente de los recursos hídricos que tengamos en cantidad y en calidad. Y ese es el esfuerzo que se va a hacer en este cuatrienio del agua. Bien. Gracias al ingeniero Gilberto Reynoso Sánchez por esta cátedra. Y además gracias por este libro, que es una maravilla. ¿Y cómo se consigue el libro, Gilberto? Bueno, el libro está disponible, está en una oficina que se llama Oficina de Proyectos Especiales. Eso está en el tercer nivel del Instituto Agrario Dominicano, frente a la plaza, frente a la Fuerza Armada, y está disponible ahí para todo el que le interese. Bueno, o si no, que te llamen a ti. Que llamen al ingeniero Gilberto Reynoso Rosario, que es asesor del presidente de la República en materia de energía y de agua, es decir, de hidráulica, que esa es su especialidad. Magnífico, Gilberto, tenerte aquí. Y yo sé que nos quedan unos temas en el tintero, nos queda en el tintero mucho que hablar de agua, pero también hay más días que longaniza, dicen por ahí. Así que nosotros comprometemos a Gilberto a estar aquí de nuevo, ya les avisaremos, para que continuemos esta conversación, Gilberto. Siempre a tu disposición. En este cuatrienio del agua, que debemos hacer todo lo que haya que hacer para recuperar nuestras cuencas, los bosques, y sobre todo para volver a amistarnos con nuestros ríos, con nuestros arroyos y dejar de estar agrediéndolos
dañándolo, llevándole basura a 2 manos a cualquier curso de agua. Esto es una barbaridad. Yo recuerdo, Ramón, que el Yaque del Norte, cuando yo comencé a trabajar en el Instituto de Recursos Hidráulicos, el Yaque del Norte era el balneario favorito de los dominicanos. Desde Santo Domingo se hacían excursiones a Santiago a bañarse en el río Yaque del Norte, un agua cristalina, claro, bellísima. Bueno, de ahí salió la canción aquella del Yaque Dormilón. Del Yaque Dormilón. Entonces tenemos que devolverle al Yaque, al Yuna, a Los Sama, al Nizao, al San Juan, al Iguamo, esa calidad. Devolverle lo que nos dan. Lo que nos dan, lo que la naturaleza nos ha dado. Nos han dado el país. El país maravilloso, lindísimo. Esos ríos, esas aguas. Así que gracias a Gilberto, gracias a ustedes por estar ahí con nosotros. Y bueno, no se vaya porque ahí está Lucas Vicens que viene con Eco Mundo. No se vaya de ahí. Este va a ser el cuatrenio del agua. Facilitaremos la participación comunitaria a través de los consejos de cuenca como mecanismo de administración y de solución de conflictos. En segundo lugar, vamos a ampliar la cobertura del suministro en un 83%. Incluiremos también infraestructuras y tecnología para una mayor eficiencia del uso de este recurso en actividades agrícolas y turísticas. Garantizaremos además un 100% de cloración de las aguas que se transportan por tuberías. El tercer pilar será una estrategia nacional de saneamiento, con mejor manejo de aguas residuales. Y por último, continuaremos los proyectos de gestión integral de las cuencas de los ríos. Esto incluye también la reforestación. Tenemos que comenzar con tiempo a proteger las cuencas de los ríos si queremos tener en el futuro agua para nuestro consumo y para nuestro desarrollo.